Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Linda tarde, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal en este día 20 de septiembre de 2023? Miércoles de la cocina de Chabela y como cada semana al frente, Maru Chávez. Bienvenida, Maru, adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci, querida Ceci Figueroa? Muchas gracias, como cada miércoles y los martes también recuerden ahora, en los controles técnicos de esta cocina de Chabela para ser transmitida en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y www.violetaradio.org para el mundo mundial a través de internet, y también nos pueden escuchar en otras aplicaciones a través de internet como Radio Garden o esta aplicación llamada Radio México, que concentra todas las estaciones de el país, en donde nos pueden también escuchar a Violeta Radio. Y pues estamos en una emisión más de La Cocina de Chabela, este espacio de aderezamiento de los asuntos públicos, de cocinamiento de los asuntos públicos con pimienta feminista. Gracias, Ceci, por estar acá nuevamente. A ti, Maru, gracias por hacer posible esta cocina que está cumpliendo 3 años el pasado 16 de septiembre. Fueron los 3 años que iniciamos nuestras transmisiones, así que seguimos de festejo y qué mejor manera que continuar haciendo estos programas de temas importantes y trascendentes para todas nosotras las mujeres. Sí, claro que sí, pues ya saben, en cada miércoles hasta hace unos meses nos encontrábamos para hablar justamente de estos temas que mencionas, Ceci, y que ahora decidimos también ampliarlo a los martes por la tarde, en donde estaremos abordando el contexto político pues de nuestro país, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. Creo que son un montón de temas sobre los que queremos conversar en la cocina de Chabela y por eso ampliamos este espacio. Pero sin más, vamos a entrar a nuestro tema de hoy, que me parece fundamental y muy importante porque tenemos un proyecto invitado, ¿no? Y su directora acá con nosotros que nos va a platicar, que ha sido muy importante para la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, pero que no solo ha colaborado, atendido a mujeres de la Ciudad de México, sino que es un proyecto que está al servicio de las mujeres de todo el país. Y vamos a conocer cómo es que se crea este proyecto y cómo ha trabajado y actualmente en qué va. Está con nosotras Stephanie Lomelí, directora del Fondo María. Ahora nos vas a contar, Stephanie, bienvenida a la cocina de Chabela. Bienvenida. Hola Maru, hola Ceci, muchas gracias por la invitación y pues también felicitaciones por estos años ahora que están cumpliendo también aquí con la cocina de Chabela.
Bien, Stephanie, pues yo creo que podemos empezar porque ciertamente el Fondo María es un proyecto muy importante y muy generoso también desde mi perspectiva para con las mujeres que necesitan recurrir a ustedes. Pero empecemos desde el principio. ¿Cómo surgió Fondo María y qué es? Sí, pues el Fondo María surge, digamos, justo 2 años después de la despenalización del aborto aquí en la Ciudad de México, en 2009, y surge justo como una propuesta que busca dos cosas principalmente, ¿no? Una es, en primera, poder visibilizar pues esa brecha de desigualdades que se abren a partir de que si bien se ganaron derechos en la Ciudad de México, pues deja expuesto precisamente que quienes no residen en la ciudad o quienes no tienen esos recursos para poder trasladarse a los servicios que van a estar ofertando el servicio de aborto en Ciudad de México, pues no van a tener realmente cómo ejercer ese derecho, ¿no? Entonces, es una apuesta por visibilizar eso y también justamente por acortar esas brechas, ¿no? El Fondo María justamente es una propuesta que lo que hace es brindar apoyo económico, de acompañamiento, ¿no? Como toda la parte logística también de lo que implica para personas que ya sea que viven en Ciudad de México o fuera de la ciudad, para poder acceder a los servicios de aborto aquí en la CDMX, ¿no? Entonces, digamos, como de primera instancia, surge precisamente con esa intención, ¿no? Como de poder ser un puente que garantice el acceso a abortos seguros para todas las personas sin que tenga que, digamos, como que mediar, ¿no? El acceso que se tenga o no a recursos que nos permitan tener información, ¿no? El poder movilizarnos, el tener redes de apoyo. El Fondo María busca ser un puente que pueda facilitar ese acceso, básicamente. Eh, ¿Cuántas, si podemos hablar de números, cuántas mujeres y de qué entidades del país se han visto beneficiadas con el Fondo María? Pues justo este año cumplimos 14 años de trabajo y a julio más o menos de este año llevamos alrededor de 14.500 apoyos a mujeres de todo el país. Generalmente como en nuestro top 5 de estados, dejando fuera Ciudad de México y Estado de México, que son quienes más, pues sí, como quienes más solicitudes recibimos, están, por ejemplo, Jalisco, Puebla, Veracruz, Querétaro, ¿no? Que suelen ser, digamos, como estados que están cercanos. Morelos también suele ser uno de los que entra como en ese top 5 y Puebla, ¿no? Entonces, eso, digamos, lo pensamos también en que también para las personas que nos contactan, si yo vivo en un estado cercano de la Ciudad de México, puede ser que vea más viable el poder trasladarme, ¿no? Como una opción, porque sé que está cerca. Recibimos solicitudes de todos los estados del país, pero también entendemos que para quienes viven en estados más lejanos, el tener que ausentarse de sus trabajos o el tener que dejar casa por tanto tiempo cuando los traslados van a implicar quizás logísticas más complejas, pues también hace que no veamos necesariamente como una opción el tener que trasladarnos, ¿no? Pero sí recibimos solicitudes de apoyo de todo el país. Pero El, existe el Fondo María, perdón, Ceci, ¿ibas a comentar algo? sí, Sí, adelante, el, adelante. me llama la atención el caso de las mujeres solicitantes de la Ciudad de México. ¿Cuáles tú crees que sean las razones por las que se acercan? Me imagino no solamente a Fondo María, sino también a otras organizaciones de apoyo y acompañamiento cuando pues en los hechos cierto es que la Ciudad de México está a la vanguardia y pudiéramos pensar quizá erróneamente que no tendrían por qué tener impedimento alguno en que las instituciones practicaran las interrupciones cuando lo solicitaran las jóvenes. Por qué crees tú que sigue habiendo solicitudes de mujeres aquí en la Ciudad de México? Creo que algo que hemos aprendido con los años es que justo la legalidad no resuelve el tema del acceso, ¿no?
si bien la legalidad es importante porque obliga al Estado a proporcionar esos servicios y le obliga a tener este ejercicio constante de mejora y de poder garantizar que los servicios sean asequibles, de calidad, ¿no? Con todo lo que deben de tener de acuerdo como a los estándares que se solicitan, sabemos que no es suficiente, ¿no? O sea, justo nos sorprende mucho, ¿no? Que sigamos teniendo solicitudes de personas de Ciudad de México cuando llevamos 15 años de aborto legal en la Ciudad de México, ¿no? Y eso solo nos permite, digamos, como reforzar justamente, pues, este entendimiento de que la realidad es distinta, ¿no? Las personas, en primera, tenemos barreras socioeconómicas que no nos permiten necesariamente tener ese acceso a servicios de salud que, por ejemplo, están restringidos en cuestión de horarios, ¿no? Solamente están en turnos matutinos, que sabemos que para las personas que trabajan y para quienes a lo mejor pedir un día de permiso o de descanso para acceder a un servicio implica tener que perder ese día de nuestro sueldo, para quienes tienen hijos, por ejemplo, el tener que buscar quién nos va a apoyar a cuidarlos, a dejarlos en la escuela, como todas estas cosas son barreras que tienen que ver con la justicia social, ¿no? O sea, que justamente nos van a impedir acceder a esos servicios y que vamos a necesitar tener otras redes de apoyo, que en este caso podemos ser las organizaciones, los fondos de aborto, como las colectivas acompañantes que estamos aquí tratando como de ser esos puentes, ¿no? Otra cosa también tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? Hoy en día todavía hay muchas personas en Ciudad de México que desconocen, por ejemplo, cuál es la ruta para acceder a un servicio de aborto, en dónde están las clínicas, qué requisitos piden, qué va a pasar, cómo es el procedimiento, ¿no? Como también hay todavía mucho estigma alrededor del aborto y ese estigma va a devenir también en desinformación de cómo es el procedimiento, qué tan seguro es, ¿no? O sea, las personas seguimos teniendo también información que tristemente viene como de producciones o de medios de comunicación que de repente en las narrativas siguen fomentando la idea de que el aborto es peligroso, ¿no? Entonces, claramente esto también va a ser una barrera que si bien no necesariamente, y lo hemos visto, ¿no? Como las personas, aunque pensemos que el aborto es inseguro, cuando una persona está decidida a que ese embarazo no se puede continuar, se va a llevar a cabo, ¿no? La diferencia es que ese aborto se va a vivir con miedo, se va a vivir con esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, todas esas cosas sumadas, digamos, pues van a hacer que las personas, a pesar de la legalidad, sigan enfrentando un montón de barreras. Parece que perdimos a Stephanie Lomelí, Sí, tiene Ceci. problemas con su Ahora, conectividad. Esperemos que sí, pronto se esperemos. solucione. Sí, así es. Mientras tanto, sí, comentar que eh, Fondo María apoya a las mujeres fuera de la Ciudad de México a que se trasladen a la Ciudad de México. Es decir, durante muchos años, cuando la Ciudad de México era la única entidad federativa en donde estaba despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de embarazo, pues no significaba que aun cuando solo estaba despenalizado en la entidad, qué bueno que estás de regreso, Stephanie, estaba comentando lo siguiente para que nos ayudes a ubicar bien. O sea, el Fondo María lo que hace es ayudar, apoyar a las mujeres de otras entidades mientras solo fue despenalizado el aborto en la Ciudad de México, otras mujeres de otras entidades se podían trasladar a la Ciudad de México y siguen haciéndolo, porque en la mayoría de los estados hay que decir que sigue estando penalizado el aborto, ¿no? Pero ustedes entonces lo que hacían y siguen haciendo es apoyar a mujeres de otras entidades a trasladarse a la Ciudad de México. Es decir, usted, bueno, y todo lo que implica la serie de
de gastos durante la estadía, ¿no? El hospedaje, la alimentación, el transporte. Ustedes no practican abortos, entiendo, en la Ciudad de Nosotras México. justo lo que hacemos es eso, ¿no? Como movilizar recursos que nos permitan, uno, indagar con las personas que nos contactan qué necesitan. En primera, no necesariamente todas las personas que contactan a Fondo María están necesariamente ya buscando el acceso al aborto, ¿no? Hay quienes también están buscando un espacio seguro para poder platicar justo de cómo se sienten, ¿no? Como incluso resolver dudas de cómo puedo confirmar el embarazo, y platicar sobre cómo es el aborto para que entonces puedan tomar una decisión, ¿no? Y que eso también es importante que lo sepan, como el hecho de que se comuniquen con nosotras, no partimos de la idea de que todas las personas que se comunican quieren abortar, sino que más bien es un trabajo de escucha para saber qué necesitan. Y Ujú. desde ese lugar también es que al ya haber, digamos, como ese deseo, esa intención de buscar el aborto, revisamos qué es lo mejor para esa persona de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Hay quienes justamente van a querer acceder a través de una clínica y entonces revisamos las opciones. Nosotras colaboramos justo con los centros especializados de atención de ILE en la Ciudad de México, que son 4, que son gratuitos para cualquier persona que desee acceder a ellos y lo que hacemos básicamente es revisar, ¿no? Si son de otros estados, bueno, ver con qué recursos cuenta cada persona y qué cosas pueden movilizar desde su lado, ¿no? O sea, como si pueden cubrir quizás su transporte, ¿no? Como traer sus viáticos, porque sí es importante mencionar que otro, digamos, como de los objetivos que tiene el Fondo María y que tan es así que está en nuestro nombre del modelo de acompañamiento, es acompañar para empoderar, ¿no? Para nosotras Ujú, es importante alejarnos de los modelos asistencialistas que ujú. buscan como restarle autonomía a las personas, ¿no? Sabemos que todas las personas tenemos recursos y tenemos muchas capacidades para poder movilizar recursos, redes, un montón de cosas para resolver cosas, ¿no? Sí. Entonces, justo como en esas conversaciones que mantenemos con las personas que nos contactan, es hacerles ver también los recursos con los que cuentan. Cuando estamos justo en este tipo de situaciones, empezamos a tener una visión de túnel, ¿no? En donde pareciera que no hay nada a nuestro alrededor, como que no hay, digamos, más que una salida que se ve lejísimos y de pronto tener espacios seguros de escucha que validen nuestros sentimientos, que validen también de repente las preocupaciones, como todas estas cosas, pueden ayudar a mirar esas opciones que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, vemos junto con ellas qué es lo que necesitan y a partir de eso y de los recursos con los que nosotras también contemos en ese momento, podemos ir resolviendo justo las situaciones como de cubrir transporte, hospedaje, ¿no? Hay veces que los horarios de las clínicas, por ejemplo, pues no se acomodan con los horarios de los transportes y hay que llegar quizás desde un día antes o regresar un día después, entonces Ya. eso implica posiblemente hospedaje. Hay algunos casos en donde se requieren los procedimientos en clínicas privadas y entonces también ahí revisamos, ¿no? Como qué es lo que está pasando y si hay alguna necesidad para cubrir esos procedimientos, bueno, también podemos cubrirlo, ¿no? Entonces, esos apoyos que se brindan siempre van a ser distintos para cada caso porque justo se ajustan a las necesidades de las personas. Me pongo a pensar en las menores de edad. Me pongo a pensar en quizás en su desesperación y acercamiento a ustedes, quizás solas, no sé si acompañadas por alguna familiar, pero me imagino que frente a estos casos ustedes tienen un protocolo especial, ¿no? Digamos que cuál es el origen de ese embarazo, no sé, ¿podrías platicarnos algo al respecto? Sí, o sea, justo para nosotras también es importante reconocer que las personas que son menores de edad siguen siendo personas con derechos y que tienen autonomía, ¿no? Entonces, creo que sobre todo y en particular con ellas, de pronto es importante tener bien presente justo eso, porque puede ser que haya una tendencia de pronto un poco como paternalista, ¿no? O muy adultocéntrica de pensar que porque son menores de edad, porque son adolescentes, pareciera que no tienen claridad como de lo que quieren, ¿no? O que tengamos esta tendencia de pronto también a tomar decisiones por ellas. Y la verdad es que
algo que puedo decir que ha sido un aprendizaje que en su momento me sorprendió y que también cuestionó también muchas prácticas quizás o ideas adultocéntricas que yo misma puedo ahora mirar, ¿no? Y que me hicieron también cuestionarme esas cosas, es el escucharlas, ¿no? Como realmente escuchar qué es lo que dicen, qué es lo que necesitan. Y a mí me sorprendía mucho a veces que adolescentes, ¿no? Como súper claras, que ya habían buscado un montón de información, que ya tenían ahí resuelta casi con su red de apoyo cómo le iban a hacer, ¿no? ¿Qué le iban a decir a la familia? Creo que es importante justo pensar en cómo construimos entornos que permitan que esas adolescentes, esas personas menores de edad, tengan los recursos y las herramientas a su alcance para poder saber qué es lo que necesitan, ¿no? Nosotras no partimos, digamos, en ningún caso, ¿no? No solo con las adolescentes, pero particularmente con ellas, porque sabemos que también se enfrentan a estas cuestiones adultocéntricas que pues son otra barrera más que suma como esa capita de barreras a las que nos vamos enfrentando, es que no partimos de ningún supuesto, ¿no? O sea, nosotras escuchamos, indagamos cómo se sienten con el embarazo, si quieren platicar más sobre cómo ocurrió, qué dudas tienen, digamos como lo mismo que haríamos con una mujer adulta, porque sabemos que las adolescentes también ejercen su sexualidad y también tienen derecho a disfrutarla, ¿no? No partimos, vaya, como de algún supuesto que nos haga pensar que porque es una menor de edad se trata de un abuso sexual, ¿no? O sea, como creo que es algo que cuesta trabajo y que justamente como desde toda estas enseñanzas y cosas que vamos aprendiendo, de pronto es difícil poder tenerlas presentes en esa escucha, ¿no? Pero sí estamos ahí pendientes y más bien es reconocer justo todas las barreras a las que por el simple hecho de ser menores de edad se enfrentan. Sabemos que hay un tema, por ejemplo, de no poder acceder quizás a recursos propios porque dependemos de los recursos de la familia, ¿no? Si no es una familia con la que nos sintamos seguras, por ejemplo, de compartir que ya inicié mi vida sexual, que aparte de todo estoy embarazada y que quiero abortar, bueno, pues difícilmente voy a tener acceso a esos recursos o a esa red de apoyo, ¿no? Claro. Y si a eso, digamos, pensando, por ejemplo, en las barreras que se pueden sumar, bueno, trasladarme a otro estado de pronto puede ser complicado, ¿no? Dependiendo del tipo de transporte que vaya a utilizar. Si Sí. no hay una persona mayor de edad que esté apoyando, se va complejizando ahí. Y otra barrera a la que de pronto nos enfrentamos con los servicios públicos, aunque no debería de ser una barrera porque ningún documento dice que tiene que ser así, es el tema de que solicitan que haya padre, madre o tutor, ¿no? En realidad, la presencia que tiene que haber es de un adulto, ¿no? Mayor de edad que pueda fungir como acompañante, porque no es que las personas menores de edad necesiten el permiso de sus papás para abortar. Lo que necesitan es una persona que sea mayor de edad para que pueda acompañarles y resolver Claro. situaciones, ¿no? Como llenar papeles que puedan Sí. firmar para acompañarlas, pero no tiene nada que ver con permiso, ¿no? Entonces, de Pero pronto, no necesariamente esa persona mayor de edad tiene que tener un vínculo sanguíneo o de responsabilidad legal con una chica menor de edad. no debería, e incluso, por ejemplo, si nosotras leemos algunos de los recursos que existen de la Secretaría de Salud o las normativas, pues nos dicen que puede ser cualquier persona y que incluso ante la falta de esta persona, los servicios de salud están obligados a movilizar justamente todos los recursos institucionales para que haya a lo mejor una persona, no sé, puede ser de los servicios de atención a la familia, ¿no? Como el DIF o algún otro recurso dependiendo del caso, por ejemplo, si hay violencia, como será una instancia determinada, pero no se le puede negar la atención, ¿no? Y tan es así que existen, por ejemplo, los servicios amigables, que son servicios que están orientados precisamente a población adolescente y en donde no existe o no debería de existir esta barrera con que haya personal de salud que esté capacitado y sensibilizado y que sigan los protocolos necesarios, no debería de ser una barrera que no haya incluso acompañante. Entonces sí, es importante remarcar esa parte. Fondo María. Stephanie, permíteme un momentito, Ceci, Sí, nada adelante. más una cuestión
técnica porque me dicen que tu micro, Stephanie, está bajito. Okay. Entonces, que si puedes subirle un poquito. Sí, adelante, Ceci, discúlpame. Sí, Fondo María y otras organizaciones o colectivas de acompañantes tienen la obligación legal de notificar a la autoridad, en este caso me imagino que es la Secretaría de Salud, el número de casos que acompañan y que culminan en interrupciones de embarazo. No, en realidad nosotras, digamos, lo que pasa es que está el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Todos Ajá. los servicios que forman parte del Sistema Nacional de Salud tienen esta obligación de reportar, pues sí, digamos, como las atenciones que brindan, que sabemos que sigue siendo un reto porque en realidad no existen datos o estadísticas que tengamos, por ejemplo, de servicios privados, ¿no? O sea, como hay todo un tema en la cuestión del registro y en realidad los acompañamientos que nosotras podamos realizar, pensando, por ejemplo, en quienes viajan a la Ciudad de México y se atienden a través de alguna clínica, pues ya están accediendo a través de los servicios, ¿no? Entonces, entran dentro de las estadísticas precisamente que las clínicas o los servicios especializados llevan ya de esas atenciones que están brindando. Bien. Regresándome un poquito a esta cuestión de las menores de edad, pero también tomando en cuenta como todo el universo de las mujeres que ustedes han apoyado, ¿cuál es la franja de edad que más ha requerido de este apoyo? Y lo traigo a colación justamente, pues porque también, no, hablando hace un rato de las entidades federativas que más acuden a ustedes, me pregunto si es porque en otras entidades más alejadas al norte o al sur del país, porque tú mencionaste estados del centro sobre todo, si aquellos que están al sur del país o al norte no tienen la información suficiente, pues como para acudir en solicitud de esa ayuda, ¿no? En términos geográficos, pues ya nos dijiste, son estados que están más cercanos a la Ciudad de México. O mi pregunta también es si ustedes tienen alguna restricción al respecto, alguna en términos económicos, porque sabemos pues que son una organización de la sociedad civil que fondea, o sea, tiene sus fondos de otras fundaciones, que ahora pues, sería muy bueno que nos comentaras justamente cómo es que se fondean y esos fondos van a parar en apoyo a las mujeres, ¿no? Pero me preguntaba cuál es la razón por qué hay estados más alejados y yo supongo que es eso, justamente la distancia geográfica, que no requieren mucho del apoyo del Fondo María. Y la otra cuestión es la franja de edad que más requiere, ¿no? Y pensar cuáles serían las razones. Pues mira, en realidad, si pensamos como el rango de edad de las personas a las que hemos apoyado a personas desde los 10 hasta más o menos los 49, 51 años, me parece que es lo más alto. Entonces, es un rango de edad bastante amplio. Y te puedo decir que el grueso de esas solicitudes están entre 19, 20, ¿no? Como 32 años. Y creo que tiene que ver justo con, pues, en qué momento es, digamos, como nuestra etapa, voy a decir, reproductiva, ¿no? En donde hay mayor probabilidades de embarazo y tiene que ver también con, pues, con ese rango de edad, ¿no? Sabemos que el grueso de la población que tiene capacidad reproductiva, justamente una de las etapas, por decirlo de alguna manera, como más fértiles, pues es justamente entre los 20 y los 30 tempranos, ¿no? Y que pues eso responde también a por qué las solicitudes suelen estar el grueso, digamos, como dentro de ese rango, ¿no? Otra cosa que tiene que ver también con esto que preguntabas sobre como si hay alguna restricción o alguna situación, en realidad
sabemos que mientras tengamos recursos, pues vamos a apoyar a las personas que nos contacten con pues las cosas que vayan necesitando, ¿no? Y que justamente por eso es que somos como muy claras en decir que no es que demos como la beca del aborto, ¿no? O que haya el paquete todo pagado, sino que justamente va a responder a las necesidades. Habrá quienes, por ejemplo, solamente necesiten información, el espacio de escucha, quizás el acompañamiento directo en la clínica, que es algo que también hacemos, ¿no? Acudir directamente con ellas a las clínicas. Habrá quienes necesiten quizás, pues, el apoyo, digamos, del hospedaje, del transporte, ¿no? Como el acompañamiento, va a variar mucho y eso, digamos, nosotras no es que tengamos algún perfil, ¿no? O algún requisito para poder recibir el apoyo, más que el hecho de comunicarse y decirnos que necesitan el apoyo, ¿no? Entonces, digamos, como por eso para nosotras es importante poder mantener esos recursos y por eso es que constantemente pues movilizamos también las redes, ¿no? Creo que la generación de redes es muy importante y para el tema de recursos también el que haya personas que puedan donar, que puedan ser parte de esta red, movilizando recursos que pueden ser de muchas formas y seguramente más adelante podremos como revisar cómo hacerlo, ¿no? Es lo que nos permite justamente continuar Claro. con ese trabajo, porque no quisiéramos justamente que haya una cosa en donde empecemos a decir quién es merecedora o quién no es merecedora de recibir un apoyo, porque justamente son condiciones distintas, ¿no? Y creo que en función de eso es que los apoyos también son distintos, no es que sea como un apoyo a rajatabla para todas de la misma manera, y eso ha sido muy, muy importante también. Y respecto como a la parte de los estados, creo que también, digamos, como ese es nuestro top 5 por decirlo de alguna manera, de los que más solicitudes recibimos, pero eso no quita que sí recibimos solicitudes de todo el país, ¿no? Eh, Creo que sí tiene que ver con varios factores el hecho de que claramente entre más cercanos estemos, también es más fácil que llegue la información de que hay una organización que brinda apoyo, ¿no? Como también el ver la posibilidad de trasladarnos o de sentir incluso cercana a la organización, ¿no? Eh, pero bueno, también hay que reconocer que nosotras no podemos llegar a todas, ¿no? Y en ese sentido también es importante hablar de cómo creamos redes entre organizaciones y colectivas, ¿no? Hay que Claro. reconocer que hay un montón de colectivas, hay un montón de personas que están brindando acompañamiento en esos otros estados que están haciendo también una chamba muy importante, ¿no? Entonces, creo que es importante también reconocer los límites que podemos tener y más bien pensar en cómo podemos fortalecernos, digamos, como esta red amplia de organizaciones y acompañantes que existimos, ¿no? Cómo también reconocemos el privilegio que puede ser estar en la Ciudad de México, ¿no? Y contar con posiblemente como estos recursos, cómo podemos también descentralizar estas cosas para fortalecer asimismo como a otras organizaciones y a otras redes que también están haciendo este trabajo importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que nosotras tenemos es hay una convocatoria que se abre, por ejemplo, para voluntarias que son las acompañantes que están en Ciudad de México y que son quienes están apoyando a responder llamadas, ¿no? Como estar yendo justo a los acompañamientos, pero también tenemos una red de enlaces en los estados, ¿no? Y estos son activistas que están haciendo distintos tipos de trabajo a favor del aborto, desde trabajo de incidencia, vocerías, ¿no? Como un montón de trabajo y que entonces esa es la manera también en la que desde Fondo María buscamos colaborar y apoyar al fortalecimiento de otras redes y de otras activistas que están haciendo también pues toda esta chamba. Ustedes surgieron como un fondo de apoyo cuando únicamente la Ciudad de México había despenalizado el aborto. Actualmente son 12 estados. Y en ese sentido, ahora que hablas de las alianzas, de otras organizaciones numerosas, pues supongo que en esos estados surgirán también otros fondos Marías, ¿no? Que puede ser vinculados a ustedes o no, en donde se esté
también dando ese acompañamiento para los estados más cercanos. Conocemos que la segunda entidad en haber despenalizado el aborto fue Oaxaca, y bueno, a partir de Oaxaca, ya que fue en 2019, si no me equivoco, pues se han venido despenalizando en varios estados, ya sea a través de una reforma al Código Penal estatal en varias entidades, que ha sido una acción legislativa, pero también ha sucedido, como en el caso de Coahuila, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una resolución respecto de la penalización en esa entidad en específico. Y así, bueno, lo más reciente que tuvimos con el caso El Amparo, que ganó GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, en un litigio estratégico que llevó a cabo, en donde la Suprema Corte determinó que la penalización del aborto es anticonstitucional en todo el país. Sin embargo, esta acción no es, no da en automático una despenalización en cada una de las entidades. Ya me fui bastante lejos, pero lo que quería decir es que esta despenalización en cada una de las entidades, pues supongo que también están armándose algunos otros fondos que puedan apoyar, y lo quiero mencionar de manera específica, pues para alguien que nos está escuchando en otra entidad que requiera como de un servicio de ese tipo en los estados que han despenalizado. La pregunta es, ¿existe? Pues mira, como tal, fondos, ¿no? O sea, como organizaciones que brinden recursos económicos para acceder a los servicios, pues no conocemos, digamos, como de alguno que tenga un funcionamiento similar a Fondo María, pero sí sabemos que existen redes de acompañantes, ¿no? Que están en esos estados y que justo lo que están proveyendo es de información sobre, por ejemplo, cómo acceder a los servicios públicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Oaxaca, ha sido un reto importante porque sabemos que a pesar de que se despenalizó el aborto desde 2019, el tema de acceso no ha sido claro, ¿no? O sea, ahora recientemente, desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, pues sabemos que están impulsando esta red nacional de servicios de aborto seguros, que era una medida para poder garantizar en todo el país, porque recordemos que a pesar de que pudiera no estar despenalizado el aborto por libre decisión en todos los estados, siguen existiendo causales que deberían de poder proveer acceso a aborto, ¿no? Emergencias obstétricas que se pueden dar y que terminen en aborto. Entonces, se crea esta red de hospitales, básicamente, que deberían de tener personal capacitado y sensibilizado para brindar esto. Sin embargo, no necesariamente se traduce en una implementación que llegue a toda la población. Pensemos en Oaxaca, ¿no? Como la extensión territorial, la diversidad cultural y lo que implica incluso dentro de un mismo estado tener que trasladarse, por ejemplo, a zonas centrales, ¿no? En donde estén justamente centralizados, valga la redundancia, como todos estos servicios de salud, ¿no? Entonces, creo que es una apuesta también a mirar cómo podemos empezar a mirar la desmedicalización del aborto en un sentido de saber que los abortos seguros también ocurren fuera del hospital, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en su más reciente publicación de las directrices de la atención de aborto, ya retoma, por ejemplo, el tema de los medicamentos y de la importancia, por ejemplo, de las parteras, ¿no? Como de las redes de acompañantes, incluso para poder acompañar estos procesos sin que tenga que haber necesariamente personal de salud ahí como monitoreando todo el proceso, ¿no? Y esto fue, digamos, es algo que
las redes hemos hecho desde hace muchísimo tiempo, pero que no se reconocía y que ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Justamente con un sistema de salud rebasado con los casos de COVID y que no estaba siendo suficiente para atender esta cosa tan particular, a pesar de que los servicios de salud sexual y reproductiva se declararan como servicios esenciales que no tenían que parar, pues sabemos que también el miedo de acudir a un hospital frente al riesgo del contagio y demás, pues hacía que las personas no quisiéramos, ¿no? Como pararnos en un Claro. centro de salud, en un hospital. Entonces, creo que también necesitamos mirar justamente eso, ¿no? Como que hay otras opciones y que son opciones seguras que digo, ahora ya también empiezan a reconocerse a través de estas instancias internacionales como es la Organización Mundial de la Salud y que también de alguna manera ahora en el lineamiento técnico que publicó el Centro Nacional también empieza a hablarse de esto, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante pensando justo en los retos que tiene que ver con pues esta falta en la implementación o de todas estas barreras sociales que enfrentamos para llegar a esos servicios. Respecto a esto del lineamiento, ustedes publicaron un documento que lleva por título algo así como el del documento oficial al cambio social, que creo que es muy importante su difusión. Háblanos, digamos que a manera de resumen del contenido de este documento tan importante, Stephanie. Sí, pues es un cuadernillo de trabajo que sacamos justo este año y que justo el objetivo es poder entender y apropiarnos justamente como de todos estos avances legislativos, normativos que ha habido en nuestro país, porque sabemos que son avances importantes, que son logros también como de este empuje del movimiento feminista abortista, ¿no? Que ha estado ahí todo el tiempo sosteniendo el argumento de que necesitamos tener acceso, pero que a veces estos logros no se terminan de entender, ¿no? No terminamos de entender y tiene que ver muchas veces con el lenguaje, ¿no? Como, pues si no somos abogadas o no tenemos cercanía justo con, y voy a decir como con los tecnicismos que se utilizan justo desde las sentencias, las cortes, demás, es difícil que podamos entender por completo cuál es el alcance de estas cosas que están pasando y cómo impactan, digamos, creo que es lo que más nos interesa, ¿no? Como poder entender qué impacto tienen en mi vida cotidiana y eso a mí en qué me va a beneficiar en cuanto a acceder a aborto, por ejemplo, si necesito acceder a uno. Entonces, la apuesta de este cuadernillo es poder ser como una especie de traducción de esas tres sentencias que tuvimos en 2021 de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que fue en hablar justamente, como mencionaba Maru, sobre la pues inconstitucionalidad de criminalizar a las personas por abortar, ¿no? El tema de la regulación de la objeción de conciencia y también sobre cómo estas estrategias que de repente de los grupos antiderechos de movilizar lo que le llaman la protección de la vida desde la concepción, no es contraria, ¿no? Al derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar de acceder a un aborto, ¿no? Entonces, esto fue el esfuerzo de poder traducirlos y además poder también hablar de lineamiento técnico para la atención del aborto seguro, porque nos parece justo que es, digamos, como el ejemplo claro de cómo estas cosas que son más amplias, más generales, como una sentencia de la Corte, puede empezar a traducirse en política pública, ¿no? Una política pública que entonces va a regir el cómo se tienen que brindar esos servicios. Y que también entonces podamos conocer qué es lo que puedo exigir en esos servicios, ¿no? O sea, para nosotras el lineamiento técnico hubo una segunda edición que salió justo después de que la Corte emitiera estas sentencias, en donde retoma precisamente esas cosas que se dijeron, ¿no? Y en ese lineamiento viene explicada cómo tiene que ser la atención, ¿no? Cómo debe de ser, por ejemplo, la consejería que se me va a brindar, cuáles son las opciones de los procedimientos de cómo se me tiene que atender, digamos, como todo el manejo clínico de los abortos dependiendo de la edad gestacional, como toda esta parte, y que es importante que lo podamos saber porque eso me va a dar herramientas a mí de saber cuando, por ejemplo, me están poniendo barreras innecesarias para acceder a ese servicio, ¿no? Como cuando me están tratando mal y es algo que no debería de ocurrir. Entonces son herramientas que es importante que conozcamos.
y todo el cuadernillo, digamos, todo este documento está enmarcado en lo que para nosotras es fundamental, que es la justicia sexual y reproductiva, ¿no? Es Bien. entender que el acceso al aborto en sí mismo no es suficiente, ¿no? Justo por esto que comentábamos al principio, sino que es entender justamente todas esas otras cosas que están ocurriendo alrededor de las personas que tienen que ver con temas de justicia social, que van a ser barreras a final de cuentas para poder acceder a los derechos, ¿no? Ahorita estamos hablando de aborto, pero si hablamos más como en general de salud, el hecho de que yo tenga o no tenga un trabajo que me dé, por ejemplo, seguridad social, ¿no? El que yo no me pueda mover en un transporte seguro, el hecho de que yo no tenga redes de apoyo para que mis hijos puedan estar quizás en una guardería o alguien que me apoye a cuidarlos, ¿no? Como todos estos temas impactan directamente en el acceso que yo pueda o no tener a derechos tan básicos como la salud y en este caso la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, hacemos un análisis justamente como de estos avances que celebramos, sin lugar a dudas, pero también siempre cuestionando también qué hace falta, ¿no? O sea, Ya. creo que necesitamos sí celebrar estos logros, pero no darlos como que entonces ya terminamos esta lucha y está todo resuelto, sino pensar en qué hace falta y sobre todo pensar en nuestras comunidades como en nuestros contextos de pronto que también pues es muy distinto, no va a ser lo mismo la Ciudad de México que Puebla, que Oaxaca, ¿no? Como que una ciudad, aunque sea una ciudad igual de grande, quizás como puede ser Monterrey, Guadalajara, no va a ser lo mismo. Las necesidades van a ser distintas porque el contexto también es distinto. Entonces, ¿cómo podemos ir aterrizando estos logros, estos avances a nuestras realidades, ¿no? Sin perder de vista precisamente como este marco amplio de justicia sexual y reproductiva y de cuestionar las narrativas, ¿no? También es algo importante para nosotras que estos avances que se van teniendo en materia legislativa, judicial, se acompañen de narrativas que sean positivas y luminosas, ¿no? En el material también cuestionamos, por ejemplo, algunos de los argumentos que da la Corte, que si bien son argumentos que lograron impulsar, por ejemplo, esta parte de declarar inconstitucional el criminalizar a quien aborte, hay argumentos como, por ejemplo, que el objetivo debería ser reducir los abortos, ¿no? Cuando en realidad, al menos desde la postura de Juan María, como el aborto no es algo que esté mal, ¿no? No es algo que esté bien o esté mal, es una opción. Entonces, ¿por qué querríamos erradicar algo que es parte de la vida reproductiva de las personas, ¿no? O sea, como sigue siendo desde un entendimiento, ¿no? Que está muy cargado de estigma de pensar que el aborto no debería de ocurrir. Entonces, como también es un reto el cómo empezamos a cuestionar esos mismos argumentos que si bien impulsaron cosas que estamos celebrando, necesitamos plantearnos también cómo lo decimos y desde dónde y cuál es el objetivo. Nosotras queremos abortos seguros porque van a seguir ocurriendo y porque son Claro. parte de la vida reproductiva de las personas y queremos que los puedan vivir desde el bienestar, desde el cuidado, ¿no? No desde la culpa y desde todo este estigma que de repente le pone esa carga negativa a la práctica, ¿no? Entonces creo que esa es la intención de este material, como el poder hablar, digamos, como desde todos esos ángulos para analizar esas sentencias y este lineamiento y poder generar también nosotras preguntas, ¿no? Y poder cada vez ir exigiendo que estos avances sean eh, voy a decir como más luminosos y que vayan siendo todavía más finitos, ¿no? Creo que es importante que podamos exigir políticas públicas que no sean estigmatizantes, ¿no? Que puedan reconocer la diversidad sociocultural en la que nos encontramos, como todas estas cosas, que es un ejercicio de ir afinando también ese trabajo. Ya. Pues tenemos ya poco tiempo y se quedan ahí en el escritorio muchas más preguntas, pero no quisiera que concluyéramos sin que nos hables de próximas actividades que van a tener. El Fondo María pues necesita de actividades para seguir alimentando este fondo. Háblanos brevemente de esto y de las actividades que tendrán próximamente, Stephanie, por favor. Sí, pues mira, lo más próximo que tenemos va a ser nuestra taquiza de María,
que es un evento que hacemos para procurar recursos justamente para poder seguir contando con recursos económicos que nos permitan brindar este apoyo económico que se brinda, ¿no? La Taquiza de María es una fiesta, ¿no? En donde el costo del boleto es de 450 pesos. Ese boleto es ya en sí mismo un donativo y lo que incluye es tacos, ¿no? O sea, como es una taquiza, entonces va a haber tacos con opciones veganas y vegetarianas, incluye una bebida de cortesía y la entrada al evento y el formar parte de la Red María, que es la red de donantes que sostienen justamente como parte de este trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, es una fiesta porque también nos parece importante pues hacer esta chamba sostenible desde el gozo, desde el placer, ¿no? Como desde el también poder disfrutar lo que estamos haciendo. Y bueno, se va a poner muy buena, vamos a tener ahí también la compañía de las musas sonideras, de Chingona Sound, vamos a tener toro mecánico, ¿no? Como va a haber ahí un montón de cosas que va a ser para que la pasemos bien y que bueno, entre más personas podamos acudir y apoyar, vamos a poder pues llegar a la meta de juntar recursos que nos permitan continuar con este trabajo. Bien. Muy bien, y si yo quiero asistir, solo me presento y ya no hay una precompra de algo, de boleto. Sí, pueden comprar sus boletos en Donar Online. En nuestra página está justamente el link para comprar el boleto. También se puede hacer la compra por transferencia electrónica. Solo necesitan mandarnos un mensajito a nuestras redes sociales para pedir la información y ahí se los vamos a hacer llegar. La fiesta va a ser muy cerquita del Metro General Anaya el 29 de septiembre, que es el próximo viernes, en punto de las 7. Entonces ahí cualquier duda pueden comunicarse con nosotras. Ah, está buenísimo, hay que ir a esa fiesta. Claro que sí. ¿La Taquiza de María se llama? La Taquiza de María, sí. Ah, perfecto. Bueno, Está pues muy padre entonces su allá flyer, además. nos encontraremos en la Taquiza de María, muy seguramente, espero que Sí, podamos Claro, asistir. sí. Bueno, pues nuestro tiempo se acaba y no queda más que agradecerte, Stephanie, por haber estado acá contándonos de este fondo que ha sido muy importante para muchas mujeres, más de 14,000 mujeres que han recibido el apoyo del Fondo María en los últimos 14 años. Pues muchas gracias y Ceci, nos encontraremos acá el siguiente martes a las 4 de la tarde, como cada semana. Quienes nos acompañaron, muchísimas gracias aquí en esta cocina de Chabela, en donde cocinamos, aderezamos los asuntos públicos con pimienta feminista en Violeta Radio 106.1 de FM. Muchas gracias, Hasta Maru. luego. Muchas gracias, Hasta Stephanie. Todo luego. nuestro reconocimiento a Fondo María. Muchas gracias. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.